¿Qué tal? ¿Cómo están? Equipo Stark. Ahora vamos a analizar su código. Bueno, este código no lo voy a aplicar porque hay distintos elementos que no estamos utilizando. Por ejemplo, el tema de arreglos, el tema de bucles. Hay ciertos elementos en random que no hemos manejado, como el shuffle. No estamos manejando el clear. No estamos llenando con append arreglos, entonces esto está bastante avanzado en ese sentido, ni estamos manejando tampoco este tipo de elementos de cadena, ¿ya? Entonces, y aparte que la lógica que aquí me muestra el juego ya no es la que les he pedido, ¿no? Pese a que aquí está comparando y está muy bien, pero aquí no me está mostrando quién está ganando en realidad. Ya aquí me dice el jugador Manuel ganó, pero no sé cómo ganó, ¿no? Entonces, y aquí la lógica tampoco me está mostrando en ese sentido claramente, ¿no? Para saber cómo ganó, quién ganó o demás situaciones, ¿no? Em, Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Uno, lo que les pedía son varias funciones y esta solamente es una. Tampoco están manejando el time, entonces, ¿ve? Entonces, estos son elementos ya muy avanzados y que no cumplían con el propósito. Ok, entonces ahora lo que les voy a pedir es que puedan realizar, les voy a dar solamente la guía aquí y de ahí ustedes realizan el trabajo y me lo puedan enviar. Bueno, el juego del nervioso, como les decía, es un conteo, ya es un conteo secuencial, ya, de 4 jugadores, en el cual después cada jugador tiene una parte del mazo y saca una carta al azar. Por ejemplo, J1 si saca Q, si tiene el conteo de 1 y saca Q y J2 se contea 2 y saca justo la carta 2 y J3 saca, no sé, J y saca y bueno, es el conteo 3 y saca la carta 10 y el J4 es el conteo 4 y saca la carta 9, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, en este caso, si hay una coincidencia, si hay una coincidencia entre el conteo y la carta, entonces lanzan las manos. En las manos. Y ahí el último, ya el último que pone la mano, pierde. Nada más. Entonces, eso es lo que se quiere. Ahora, ¿qué pasaría si no? Si no, entonces se pasa a la siguiente ronda. Aquí no se está pidiendo bucles, aquí no se está pidiendo ningunos elementos avanzados, solamente se está pidiendo con condicionales y con funciones. Nada más. Eso es lo que se pide. Un poco de geek. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esto? ¿No? Primeramente, tenemos que hacer este conteo secuencial. Entonces, ahí es donde tenemos una función que puede ser conteo secuencial, ¿ya? Y en este conteo secuencial tenemos que tener un conteo inicial. Entonces, este conteo inicial debería ser un random del 1 al 10. ¿Por qué del 1 al 10? Porque si hacemos, por ejemplo, 10 es 10, 11, 12, 13, el cabalito y 1, 2, 3, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, si fuera 11, 12 o 13, entonces ahí sería más allá de las cartas que está pidiendo. Entonces ahí ustedes se garantizan en el goteo. Obviamente aquí tienen que tener un import, ¿ya? Random, para que esto pueda funcionar. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos el conteo secuencial. Y en el conteo secuencial, ahí es donde ustedes ya determinan los valores, que es el jugador 1 de conteo, ¿ya? Donde tienen al conteo inicial, el jugador 2 conteo, donde tienen al conteo inicial, más 1, y así consecutivamente deberían hacer con los siguientes jugadores. Ahora si probamos, ya, entonces aquí si imprimimos, entonces aquí tenemos el conteo inicial, conteo secuencial, perdón, el conteo secuencial, y estamos llamando del conteo inicial. Entonces ejecutamos esto, obviamente grabamos,
ya, int, perdón, yo aquí me he equivocado. Ya, aquí tengo un conteo inicial. Aquí me dice que hay un none, ya. Ahora, ¿por qué hay un none? Porque si se dan cuenta, yo no he sacado ningún return ya de esto. Ahora, eso tenemos que hacer. Tenemos que hacer un return de J1 conteo, J2 conteo, y ahora sí imprimimos. Entonces, ¿ve? Tenemos el 3 y tenemos el 4. Ahora, para que ustedes puedan tener las variables de eso, porque lo van a necesitar, entonces hacen de esta forma. J1 conteo, J2 conteo es igual a este conteo secuencial. Entonces, así de esta forma ustedes lo dividen en variables. Entonces, si imprimimos, por ejemplo, esto, J1 conteo y J2 conteo, los imprimimos y ven, ya tenemos las dos variables. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos lo que es el conteo secuencial. Eso es lo primerito que estaba molestando. Ahora en el segundo dice cada jugador tiene una parte del mazo y saca una carta al azar, ¿no? Entonces ahí tienen que crear lo que es las cartas al azar. Entonces aquí es cartas al azar. Entonces en estas cartas al azar tienen que tener a esos jugadores. Entonces aquí también es otro random, ya, donde aquí tenemos un jugador J1 cartas, por ejemplo, donde tiene que haber un random, ya, punto running, running, running. Y aquí es del 1 al 13, ya, y así consecutivamente es las, eh, los tres jugadores más, ¿no? Los tres jugadores más, ¿no? Y así obviamente lo van a tener que hacer en eh, un return, perdón, donde aquí tienen el J1 cartas, ya, y ahí van a tener esta variable, ¿no? Lo mismo que están haciendo aquí, ¿no? J1 cartas es igual a estas cartas al azar. Listo. Entonces ahí tienen las cartas al azar y si tienen tres jugadores más, entonces lo hacen de esta forma también. Entonces ya van a tener las variables. Ahora, tenemos ya el secuencial, ya tenemos las cartas. Ahí va, excelente la situación. Entonces ahora, si dice que si hay una coincidencia, entonces ahí es donde ya determinamos esto. Entonces ahí va a unir, ¿ya? Sí, J1 cartas, ¿ya? Es igual a J1 conteo, ¿no? A J1 conteo. Si sí, ¿qué pasa? Si no, ¿qué pasa, no? Entonces aquí sí, sí. Entonces obviamente ahí es donde diremos return, ¿no? O ni return, ¿no? Aquí podemos hacer un print, donde aquí ya podemos decir que, no sé, a ver, el jugador uno de la carta, ¿ya? El jugador uno le salió la carta J1 cartas, ¿ya? Toma, y hizo el conteo, y en el conteo es, entonces aquí ponemos J1 conteo, ¿ya? Esto yo creo que lo vamos a tener que hacer antes, ¿ya? Entonces aquí después de cartas al azar, ¿ya? O dentro de cartas al azar, aquí lo podemos hacer esto aquí, en el random int, ¿ya? Aquí podemos imprimir. Sí, aquí lo podemos hacer, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, quiero imprimir el random int, y aquí vamos a imprimir una variable que sea J1, cartas impresión, ¿ya? Donde aquí hacemos el jugador uno le salió la carta J1 cartas, ¿ya? Entonces aquí ya llamamos a todo J cartas impresión, como se dice, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a dar en estas cartas al azar, ¿ya?
Creo que aquí, sí, J cartas y J1 cartas impresión, así lo vamos a poner, ¿ya? J1 cartas y J1 cartas impresión. Entonces aquí colocamos J1 cartas, J1 cartas impresión, ahí. Entonces ahí ya tenemos estas dos variables. Esta que nos va a servir para comparar, ¿ya? Y aquí vamos a imprimir el J1 cartas impresión. Ahí. Entonces, si J1 cartas es igual a J1 conteo, entonces ahí recién hacemos, como se dice, lo del mazo, que es aquí lo último, ¿no? Como pone la mano. Ya, perfecto. Entonces, si estos dos son iguales, entonces ahí activo. Ahí activo lo que es el conteo manos, ¿ya? Aquí lo puedo hacer otra función. El conteo manos. Donde aquí ya ustedes lo harían esto, en el cual aquí tienen que hacer un random, ya, del conteo de manos, donde debe salir del 1 al 4 y nada más. Entonces aquí, obviamente, el número 4, ya, el número 4, ya, entonces tiene que retornar el número 4, ¿no? El número 4, ya, de qué jugador. Entonces, aquí obviamente pondrán ahí el jugador 1, jugador 2, jugador 3, jugador 4 y el que le sale el 4. Entonces aquí ya tendría que imprimirse, ¿no? Aquí ya tendrían que imprimir. El jugador que perdió es, coma, y aquí es el conteo manos, ¿no? Entonces aquí ya va a imprimir el resultado de quien perdió, ¿no? Tanto. Entonces, esa es la forma. Ahora, lo que sí les recomiendo, por ejemplo, es que también impriman el conteo de manos, el conteo, perdón. Por ejemplo, aquí J1 conteo, y así consecutivamente. Por ejemplo, aquí el jugador 1 le salió el conteo, ¿ya? De J1, ¿ya? Y, y aquí, si no, entonces aquí ya tienen que realizar, obviamente, las otras comparativas, ¿no? Las otras comparativas del código para los otros jugadores, ¿no? Y con eso, en realidad, se completaría este trabajo. Entonces, lo que les recomiendo, ya, como les dije, es por cada función, por ejemplo, aquí, digamos que aquí está el import de Raúl, ya, haz conteo secuencial, o conteo. Entonces, aquí ustedes tienen que crear otra carpeta, ya, que se llame Raúl. Aquí lo copian este conteo, ahí. Entonces aquí lo que estamos llamando conteo secuencial, entonces aquí yo lo llamaría conteo secuencial. Y con eso ya utilizamos, y así consecutivamente estas diferentes funciones que vayan a crear. Ustedes son casi 4 o 5, si no me equivoco. Aquí hay varios que se puede hacer también. Por ejemplo, el tema de dividir este conteo manos y hacer otra función con ganador específicamente. Y convertir las cartas del 1 al 13 a de 1 a 10 y JQK, ¿no? Entonces eso pueden hacer también. Entonces ahí ya tendrían 5 funciones.